¿Qué tal, amado? Shalom para todos y para todas. Sean bienvenidos y bienvenida una vez más a su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir con usted el conocimiento correcto de su palabra. Y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir y aprender al junto de nosotros. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de Primera de Corintios capítulo 9, versículos 20 y 21. Vamos a interpretar correctamente conforme al contexto cultural bíblico qué quiso decir Rab Shaul o el apóstol Pablo en estos dos versículos. Pero antes queremos recordarle que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, dele like, active la campanita de notificaciones para que le lleguen automáticamente nuestros estudios. Y si desea compartirlo, compártalo con todas las personas que usted desee. Bien, como ya hemos dicho, vamos a hablar entonces acerca de Primera de Corintios capítulo 9 versículos 20 y 21. Vamos a usar la Reina Valera para hablar en término cristiano, para que usted como cristiano o como creyente nos pueda entender de una manera más fácil. La palabra del Eterno dice allí, hablando Rab Shaul: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Normalmente la interpretación tradicional que se le dan a estos versículos hoy en día dentro del cristianismo es de la siguiente manera. Se dice y se enseña que Pablo ya no se encuentra ahora obedeciendo la ley, ya que ahora la gracia de Jesucristo lo ha librado de ella. Sin embargo, el verdadero entendimiento conforme al contexto cultural bíblico de estos versículos, tenemos que enseñar y decir lo siguiente: Pablo en ningún momento abandonó la ley, como comúnmente se piensa. Después de su encuentro personal con Jesús, simplemente está contextualizando su vida para ganar a más personas para Cristo. En estos versos tenemos diversas interpretaciones, pero que una forma u otra nos llevan a la conclusión de que Pablo no había apostatado de la ley. La primera interpretación nos dice que ahora el creyente, siendo Pablo el ejemplo, efectivamente ya no se encuentra bajo la ley, en la ley. ¿Cómo explicamos pues esto? Efectivamente ya no se encuentra bajo la ley, sino en la ley. ¿Cómo explicamos esto? Dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Hemos puesto deliberadamente 7 palabras claves aquí para tratar de explicar el papel de la ley en el cristiano. Las 4 veces que se traduce sujeto se utiliza una preposición en el griego llamada upo, la cual literalmente es estar debajo de algo. Con esto Pablo deja en claro que no está debajo de la ley. Debemos destacar que la posición de todo hijo de Dios es estar bajo la gracia. Regresando a 1 de Corintios capítulo 9 versículo 21, nos encontramos algunas palabras claves allí, como por ejemplo la palabra sin ley. En el griego es una palabra compuesta de a, que es la preposición negativa, y nomos, que se traduce como ley, esto es, a los que están anomos, sin ley, como si yo estuviera anomos, sin ley. De manera que el apóstol Pablo dice, como si yo estuviera. ¿Qué quiere decir esto? Que sí tiene una ley. ¿Está bajo la ley o en la ley? Continuemos leyendo. No estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Con esta última parte cabe hacer
otra aclaración, que el vocablo utilizado para traducir la palabra bajo no es upo, sino otra preposición que es en. ¿Qué significa en? Literalmente significa en o dentro de. Volvamos a leerla utilizando el significado correcto del griego. A los que están sin la ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo. De manera que no estamos bajo la ley, sino en la ley. ¿Cómo es que Pablo hace esta declaración? Simplemente porque no hay ley que le persiga, sino que ha sido justificado por la ley por medio de la fe en Jesús, y ahora es llamado justo, siendo coheredero juntamente con Jesús de toda herencia del Padre. Ya el peso de la ley no lo persigue, no está bajo la ley, está en la ley, está bajo la gracia. Muchas veces pensamos que Pablo está haciendo una sumisión personal únicamente a la ley de Cristo, pero atención a esto. Jesús y el Padre son uno, según Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús no habló nada por su propia cuenta, según Juan capítulo 12, versículo 49. Pablo dice que no está sin la ley de Dios, y concluye diciendo que está en la ley de Cristo. ¿Son diferentes? Claro que no. Es la misma ley. ¿Por qué entonces hace una diferencia? Porque él llama la ley de Cristo a la interpretación alajá que Jesús da a la ley de Dios y que es la que ahora sigue. Pudieras estar pensando en este momento que esto resulta muy lógico, pero a la vez demasiado descabellado, debido por supuesto a la herencia doctrinal que nos ha llegado, pero pruebo una vez más esto que escribo con una evidencia que debe resultar contundente. ¿Cuál es? Acudir a las traducciones al español de la Biblia. No tienes que saber griego, solo consulta diversas traducciones de la palabra. A continuación anexamos algunas de ellas. Por ejemplo, la Reina Valera, versión 1909, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 21 dice: a los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. La Reina Valera actualizada dice: a los que están sin la ley, me hice como si yo estuviera sin la ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino en la ley de Cristo, a fin de ganar a los que no están bajo la ley. El Hijo de Dios no está bajo la ley, sino en la ley. Y el inconverso está al margen de la ley, esto es, bajo la ley. Si para todos los cristianos nos queda claro que Jesús vino a pagar lo que demandaba la ley, y por lo tanto todos los hombres que no han sido justificados delante del Padre están fuera de la ley de Dios, o al margen de la ley, o bajo la ley, según sea el término que nos ayude a comprender esta verdad, la interrogante que queda es que si ya pagó, ¿eso nos da el derecho de justificarnos y decir que ahora estamos bajo la gracia y omitir la ley? ¿Tenemos la potestad de tomar algunos mandamientos y otros no? Un buen ejemplo de esto son los 10 mandamientos. Si una persona tiene por tradición el adorar imágenes, el cristiano inmediatamente les reprueba y utiliza los 10 mandamientos para desaprobar su acción y le dice: ¿acaso no has visto lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 20? ¿No ves que hasta en los 10 mandamientos está que no adorarás imágenes? Entonces el cristiano se molesta por cuanto ve tan claro que se prohíbe el adorar imágenes. Se molesta cuando interpretan algo que está muy claro en la palabra, y más aún cuando le dicen: es que en realidad nosotros no adoramos imágenes, solo las veneramos. Cambian el adorar por el venerar, y esto es irresistible para el cristiano, y les parece tan absurda su interpretación, y se dice para sus adentros: ¿qué malinterpretan ellos la Biblia? No lo puedo creer.
Es que está tan claro. ¿Cómo es que no lo ven? Pero, ¿qué sucede con el cristiano? ¿Qué hay respecto al cuarto mandato? El cuarto mandato, mandamiento, es guardar el Shabbat. Y la paradoja es que hace exactamente lo mismo que el católico. Lo interpreta cometiendo el mismo error, justificándose que la ordenanza es guardar un día, cambiando el día que Dios bendijo y santificó. Este día es el sábado. Entonces lo cambian por el domingo, pero reflexiona por un momento. Si unos cambian el término venerar por el adorar, el otro hace exactamente lo mismo. Cambia el sábado por el domingo, o lo que es lo mismo, el día del Señor por el día del Dios Sol. A manera de conclusión de esta interpretación, lo más importante a resaltar es que la ley de Dios y la ley de Cristo son la misma. Si no, estaríamos hablando de una contradicción. Pablo no era un libertino anárquico. Él sabía que donde no hay ley no puede haber orden, y donde no hay orden no puede estar Dios, ya que Dios es un Dios de orden. En otra posible interpretación debemos destacar algunas expresiones del apóstol. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A partir de esto, muchos piensan que Pablo se había convertido de judío a cristiano, y que simplemente cuando estaba con judíos aparentaba ser como ellos, y cuando estaba con gentiles como si fuera un gentil. Si creemos que Pablo simplemente se camuflajeaba según fuera el lugar o la ocasión, no tendrían credibilidad sus palabras. Pero entonces, ¿cómo podemos entender lo que él mismo dijo en Gálatas capítulo 1 versículo 10? Cuando dijo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O más adelante en el capítulo 11, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No debemos olvidar el propósito de compartir nuestra fe. La salvación de una persona, esto es lo más importante. Es la meta de lo que hagamos. De manera que lo que Pablo está queriendo mostrar es que él se ponía en lugar de las personas a las que les predicaba, empatizaba con ellos, tomaba en cuenta el contexto del que venían, intentaba al máximo conocer la situación en la que se encontraban y el contexto sociocultural para poder compartirles mejor. Esto es, contextualizar su prédica. Por ejemplo, si tuvieras que compartirles a niños que viven en las calles, no significa que debas drogarte o vivir en las calles para ser como ellos. No te vas a convertir en otra persona. Simplemente vas a adecuar tus palabras, no el contenido del mensaje, a su nivel, tratar de comprender sus vidas, su situación. No les daría un tratado de teología o utilizarías palabras muy complejas, sino un mensaje sencillo y simple para que ellos entiendan la misma verdad que le compartirías a un estudiante universitario o a un profesionista, pero de otra manera. Lo que Pablo quiere expresar es que él a los judíos les hablaba en sus términos y de acuerdo a lo que conocían, y a los débiles, según el versículo 22, de otra forma. Lo que cambiaba en él era la forma de dar su mensaje, no su persona y mucho menos su creencia, su convicción y su fe. Hay dos declaraciones que, de no ser interpretadas correctamente, deben ser tomadas como contradicciones. Por un lado, Pablo dice no estar sujeto a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, dijo Pablo. Y después dice que sí está sujeto a la ley de Dios, no estando yo sin la ley de Dios. Esta aparente contradicción se aclara comprendiendo que Pablo no se refiere a la primera ley como la ley de Dios, que es la Torá, sino a la que los judíos, que es precisamente a los que se refiere, habían hecho de sus prácticas, normas y tradiciones extrabíblicas. Digamos que habían hecho leyes dentro de la misma ley. La legislación subordinada
geserot o takanot en hebreo. Por ejemplo, el mandamiento de Éxodo capítulo 34 versículo 26 expresa: no cocerás al cabrito en la leche de su madre. Ellos, con tal de respetar y no transgredir el mandamiento, establecieron cerca de protección takanot a este mandamiento, diciendo que no se debe mezclar lácteos con carne. Tal vez la intención sea buena, pero se convierte en una pared de separación cuando se olvida el amor y el propósito de alcanzar a otros. Otro ejemplo de esto sería el mandamiento de comer solo alimentos permitidos o kosher. Ellos, para evitar transgredir el mandato, establecieron no entrar a casa de un gentil. Por ello el asombro de la orden dada a Pedro en Hechos capítulo 10 y 11 en su encuentro con el centurión. Esto era con el fin de evitar la posibilidad de que esa persona les ofreciera algo no permitido y tener que rechazarlo. No debemos olvidar que el despreciar una comida era una falta de respeto gravísima. Así que por amor a ellos, Pablo estaba guardando todas estas ordenanzas siempre y cuando no transgredieran o violaran al espíritu de la ley de Dios, a la cual ya vimos que él estaba sujeto. El compromiso de Pablo continuaba siendo la ley de Dios y Jesús como el Mesías. Gracias por su tiempo. Deseamos que este estudio haya sido de bendición para usted y que usted pueda comprender correctamente el contexto de este texto pronunciado por el apóstol Pablo. Pablo nunca infringió la ley, Pablo nunca desobedeció la ley, nunca desobedeció la Torá del Eterno. En contexto aquí, Pablo lo que está queriendo decir es que Pablo al judío le hablaba como judío, que al griego le hablaba como el griego. Y esto es lo que usted y yo tenemos que hacer hoy en día, sin tener que cambiar el mensaje de salvación, sin tener que cambiar el Dios que salva, que es Jesús nuestro Salvador, sin tener que cambiar nuestra personalidad, nuestra integridad, nuestra santidad, nuestra comunión con el Eterno. Aquí lo importante es ganar almas para Cristo, y de la mejor manera posible es predicando la verdad del Evangelio sin tener que cambiar el mensaje. Gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga. Hasta pronto. Shalom. Sin tener que cambiar el mensaje. Así que gracias por su tiempo. Deseamos que el Eterno le guarde, que el Eterno le bendiga, que el Eterno haga siempre resplandecer su rostro sobre usted, pero sobre todas las cosas que ponga el Eterno en usted. Shalom.